Era un martes de enero de 2023, exactamente a las 9:15 de la mañana, cuando el mundo que conocía se desmoronó por completo. Me encontraba en mi oficina de constructora Mendoza y Asociados, revisando presupuestos para el nuevo complejo de departamentos que comenzaríamos a levantar en marzo, cuando mi secretaria Carmen entró con una expresión que no pude descifrar del todo. Carmen llevaba trabajando conmigo más de una década. Era una mujer confiable de unos 50 y tantos años, con mirada penetrante y una actitud directa, sin rodeos ni palabras de más. Ella manejaba absolutamente todo, desde coordinar mis reuniones hasta asegurarse de que mi café estuviera a la temperatura exacta, negro, sin azúcar, bien caliente, tal como me gustaba desde mis años de juventud cuando trabajaba hasta la madrugada en las obras. «Don Roberto», me dijo con voz vacilante, sosteniendo el teléfono inalámbrico como si fuera un cable de alta tensión a punto de explotar. «Hay alguien de Inmobiliaria Costa Azul en la línea. Están preguntando por los detalles finales de la venta de su propiedad en la playa». Dejé de escribir en la computadora. Mis dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. El aroma del café que ella me había traído minutos antes todavía flotaba en el aire, mezclándose con el olor característico de los libros de contabilidad empastados en cuero que reposaban sobre mi escritorio. Pero de repente, todo pareció perder su sabor, su esencia. «Venta». ¿Qué venta? Mi propiedad en la costa, ese refugio de 260 metros cuadrados con vista al océano que había comprado hace 25 años con el sudor de mi trabajo, no estaba en venta. La había adquirido allá por 1998, justo después de cerrar un gran contrato para construir una torre residencial de 15 pisos en la zona más exclusiva de la ciudad. Era mi santuario personal, el lugar donde Elena y yo habíamos pasado incontables fines de semana observando las olas estrellarse contra la orilla, planeando nuestro futuro mientras tomábamos vino tinto y escuchábamos boleros. Incluso después de que ella partiera de este mundo, lo conservé como un recordatorio de días mejores, de cuando la vida tenía otro color. «Debe ser un error, Carmen», le dije tratando de mantener la calma. «Dígales que no tenemos ninguna propiedad en venta». Pero ella se quedó plantada en el umbral de la puerta, sus zapatos cómodos firmemente apoyados sobre la alfombra, el teléfono todavía en su mano. «Señor, insisten en que su hijo Marcos estuvo allí ayer con poder notarial para finalizar la operación de venta». Las palabras resonaron en mi oficina como un disparo, rebotando contra los planos enmarcados en las paredes y los estantes repletos de maquetas de edificios que había construido a lo largo de los años. Marcos, mi hijo de 29 años, licenciado en Administración de Empresas por una universidad prestigiosa, casado con Patricia desde hacía 6 años, padre de mis 2 únicos nietos, Miguel de 8 años y Ana de 5. El mismo Marcos, que llevaba trabajando conmigo en la constructora durante 5 años, a quien había ascendido a gerente de ventas el año anterior, quien vivía en una casa de $800,000, cuyo enganche yo había pagado como regalo de bodas. Esa casa en una zona residencial exclusiva, con su jardín perfectamente cuidado y su cerca blanca, se suponía que sería su nuevo comienzo, un símbolo de estabilidad que yo nunca tuve al crecer en un departamento pequeño y abarrotado, con 5 hermanos, donde apenas cabíamos todos para cenar. «Páseme la llamada», dije intentando mantener mi voz firme, aunque mi corazón latía como un martillo neumático sobre concreto fresco. La agente inmobiliaria fue directa al grano. Su voz era pulida y profesional, como alguien acostumbrada a cerrar tratos millonarios sin pestañear siquiera. «Don Roberto Mendoza, habla Verónica de Inmobiliaria Costa Azul. Su hijo Marcos estuvo aquí ayer presentando un poder notarial para la venta de su propiedad en la costa. Ya tenemos un comprador interesado en cerrar hoy mismo por $1.2 millones en efectivo. Mi pluma Parker, un regalo que me habían dado los empleados en mi cumpleaños número 77, grabada con la inscripción «Para el jefe que construye más que edificios», se hizo añicos en mi mano. La sangre comenzó a escurrir entre mis dedos, manchando la hoja de cálculo de presupuestos sobre la que había estado trabajando, pero apenas sentí el dolor físico. El dolor emocional era 1000 veces peor.
2 millones. Marcos estaba vendiendo mi propiedad por 1.2 millones de dólares. Si te preguntas cómo reaccionarías tú en mi lugar, suscríbete porque esta historia apenas comienza. Esa propiedad no era simplemente ladrillos y cemento, era un pedazo de mi historia personal, de mi vida entera. La había renovado yo mismo a lo largo de los años, agregando una terraza, donde a Elena le encantaba leer sus novelas románticas, mientras tomaba té de manzanilla, instalando ventanas de eficiencia energética durante el boom de la construcción sustentable. Su valor se había multiplicado con el auge inmobiliario de la zona costera, pero para mí era invaluable. No tenía precio. ¿Hay algún error?, logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro tembloroso. Yo no autoricé ninguna venta. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor, extendiéndose como la interminable vista al océano desde esa misma propiedad. Luego, con una voz más cautelosa, impregnada de preocupación profesional, «Don Roberto, su hijo presentó un poder notarial debidamente legalizado. Nos explicó que usted necesita vender urgentemente debido a problemas de salud graves y que está hospitalizado en este momento». Hizo una pausa significativa. Incluso lloró cuando nos explicó la situación. Fue muy emotivo. ¿Problemas de salud? ¿Hospitalizado? ¿Lloró? Cada palabra era una puñalada en el pecho, más filosa que los vidrios rotos de mi pluma. Mi propio hijo estaba usando mi supuesta enfermedad como excusa para robarme. Me lo imaginé en esa oficina inmobiliaria, lágrimas corriendo por su rostro. El mismo rostro que había brillado con orgullo el día de su graduación universitaria, el que yo había limpiado después de sus partidos de fútbol cuando era niño. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en esto? Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 80 años de edad y soy el dueño de Constructora Mendoza y Asociados, una empresa que construí desde cero durante 40 años. Comencé como albañil a los 18 años, recién salido de la preparatoria, cargando sacos de cemento sobre mi espalda bajo el sol abrasador de los veranos. Estudié ingeniería civil mientras trabajaba durante el día y asistía a clases nocturnas en la universidad pública, manteniéndome despierto con café negro puro y pura determinación férrea. Me casé con Elena en 1982, una maestra de escuela de corazón bondadoso que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, cuando yo no era más que un joven albañil con grandes sueños. La perdimos por un cáncer agresivo en 2010, cuando Marcos apenas tenía 16 años. Crié a mi hijo solo después de eso, dándole todo lo que yo nunca tuve. Educación privada en un colegio prestigioso, universidad pagada sin un solo préstamo estudiantil, oportunidades laborales desde el momento de su graduación, apoyo emocional y económico en cada etapa de su vida. Recuerdo las noches en que me quedaba despierto, ayudándolo con sus tareas escolares, o los fines de semana que pasábamos en las obras de construcción donde yo le enseñaba lo básico, cómo leer un plano arquitectónico, la importancia de una base sólida, el valor del trabajo honesto. Y ahora me estaba enterando de que este mismo hijo intentaba robarme de la manera más cobarde posible. La traición golpeó más duro que cualquier revés empresarial que hubiera enfrentado en mi vida, como aquella vez en los años 90, cuando un socio desvió ganancias y casi nos llevó a la bancarrota. Pero aquello era negocios, esto era sangre de mi sangre. Colgué el teléfono y por primera vez en años sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No era tristeza, no era decepción simple, era algo mucho más peligroso. Una calma calculada que reconocí de los momentos más difíciles de mi carrera, cuando había tenido que enfrentar competidores deshonestos y socios que intentaron engañarme. Esa misma calma había salvado a la empresa más de una vez durante la crisis económica de 2008, cuando renegocié cada contrato para mantener nuestras puertas abiertas y a nuestros empleados con trabajo. O en 2015, cuando una firma rival intentó ganarnos contratos mediante sobornos y corrupción. Carmen, la llamé limpiando la sangre de mi mano con un pañuelo de papel, las manchas rojas extendiéndose como una señal de advertencia. Cancele todas mis citas de hoy y llame al doctor Vargas. Dígale que necesito hablar con él urgentemente sobre un caso de fraude. Durante el trayecto a la oficina de mi abogado,
navegando a través del tráfico pesado del mediodía, con bocinas sonando por todos lados y peatones cruzando apresuradamente las calles. Mi mente trabajaba como una máquina de cálculo perfectamente aceitada. ¿Por qué Marcos necesitaba dinero tan desesperadamente? ¿Por qué no me pidió prestado como había hecho en otras ocasiones? Y lo más importante, ¿desde cuándo tenía poder notarial para vender mis propiedades? Repasé mentalmente nuestras conversaciones del último año. Cenas casuales donde había mencionado estrés laboral, pero nada alarmante. Había pasado por alto las señales, las noches que decía estar en reuniones con clientes, las respuestas evasivas sobre sus finanzas personales. La respuesta a la última pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago mientras esquivaba un taxi amarillo. El año anterior, cuando me había sometido a una cirugía menor de vesícula biliar, un procedimiento de rutina que me mantuvo en el hospital unos días, le había otorgado poder notarial temporal para manejar algunos asuntos bancarios urgentes. Se suponía que debía revocarlo después de mi recuperación, pero terminé olvidándolo por completo, entre el trabajo y la rehabilitación. Confianza. Esa maldita confianza paternal ciega. Le había entregado las llaves de mi reino sin pensarlo 2 veces, asumiendo que la sangre significaba lealtad automática. El doctor Vargas, mi abogado durante 15 años, un hombre serio y competente, que me había ayudado a estructurar legalmente la empresa constructora, quedó atónito cuando le expliqué la situación. Sentado en su elegante oficina en el centro financiero, con sus vistas panorámicas de la ciudad que habíamos ayudado a construir, sus trajes siempre impecables y sus lentes de diseñador, me miró con genuina incredulidad. La oficina olía a madera pulida y tinta fresca, muy diferente a los polvorientos sitios de construcción que yo conocía tan bien. «Roberto, esto es extremadamente grave», dijo ajustándose los lentes. «Mal uso de poder notarial, declaraciones falsas, fraude. Si confirmamos que Marcos fabricó información sobre tu salud, estamos hablando de una sentencia que podría ir de 2 a 8 años de prisión según nuestro Código Penal. No quiero a mi hijo en la cárcel». «Doctor Vargas», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, mirando fijamente hacia los rascacielos que yo había ayudado a levantar. «Quiero algo mucho peor que eso». El abogado frunció el ceño, ajustándose los lentes nerviosamente. «¿Qué quieres decir con algo peor?» Sonreí, pero no era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que usaba cuando estaba a punto de ganar una licitación particularmente difícil, superando a competidores con mejores ofertas mediante estrategias más inteligentes. Quiero que descubra que se metió con la persona equivocada. Quiero que aprenda que robarle a la familia tiene consecuencias que ninguna prisión puede enseñar. Quiero que entienda que destruir la confianza familiar tiene un precio mucho más alto que cualquier condena judicial. El doctor Vargas me conocía lo suficientemente bien como para reconocer ese tono en mi voz. Lo había visto durante el litigio contra ese subcontratista corrupto en 2012, cuando recuperamos $500,000 robados. «Roberto, me preocupa cuando te pones así», dijo inclinándose hacia adelante. «¿Qué estás planeando exactamente?» «Todavía no lo sé con exactitud, pero conozco a mi hijo lo suficiente para saber que subestimó completamente con quién está tratando, y eso será su perdición». Pasé el resto del día haciendo algo que no había hecho en años: investigar a fondo. Utilicé todos los contactos que había cultivado durante 4 décadas en los mercados inmobiliario y de construcción. Llamé a gerentes bancarios con quienes jugaba golf los domingos, corredores de bolsa que habían invertido en mis proyectos, proveedores que habían sido leales durante las buenas y las malas épocas, incluso algunos viejos clientes que trabajaban en el sector financiero. Mi teléfono se convirtió en mi salvavidas, cada llamada despegando capas de engaño como quitar el papel tapiz viejo de una pared podrida. El primer descubrimiento fue devastador. Marcos había perdido $850,000 en apuestas por Internet durante los últimos 8 meses. ¿Piensas que esto fue lo peor que descubrí? Dale like y suscríbete, porque la traición apenas está comenzando. No eran apuestas ocasionales, no era diversión de fin de semana. Era adicción real, compulsiva y devastadora. Sitios de póker, casinos en línea,
apuestas deportivas, incluso juegos que ni siquiera sabía que existían, como carreras de caballos virtuales y apuestas con criptomonedas. ¿Cómo comenzó todo esto?, me pregunté. Tal vez una aplicación inofensiva durante un día lento de trabajo que escaló hasta convertirse en sesiones nocturnas interminables. Me lo imaginé en esa casa grande que yo había ayudado a comprar, encorvado sobre su computadora portátil, mientras Patricia y los niños dormían, persiguiendo pérdidas con clics desesperados, hundiéndose cada vez más profundo. ¿Cómo me enteré de esto? Uno de mis clientes, Fernando, trabaja en una firma de análisis de riesgo crediticio. Me pidió que no mencionara cómo obtuvo la información, pero me mostró transacciones financieras que me revolvieron el estómago. Transferencias bancarias a cuentas offshore, cargos de tarjetas de crédito marcados como entretenimiento en cantidades obscenas. Marcos no solo había quemado sus ahorros, sino que también estaba endeudado con prestamistas informales y plataformas de apuestas ilegales, el tipo que no envía recordatorios corteses por correo, sino que aparece en tu puerta con amenazas muy concretas. El segundo descubrimiento fue aún peor, si es que eso era posible. Marcos había estado usando mi nombre para obtener préstamos durante al menos 6 meses. Aprovechando mi crédito limpio y mi sólida reputación en el mercado, falsificó firmas y documentos para conseguir créditos que nunca calificaría por sí solo. Recordé haberle enseñado cómo firmar contratos, enfatizando el peso de una firma, su significado sagrado. Ahora había retorcido esa lección, convirtiéndola en falsificación descarada. ¿Cuánto consiguió de esta manera?, le pregunté a Fernando, mi voz manteniéndose firme a pesar de la furia creciente en mi interior. De los registros a los que pude acceder, aproximadamente $320,000 distribuidos en 4 bancos diferentes. $120,000 en préstamos fraudulentos a mi nombre. Yo, quien había pagado religiosamente mis cuentas a tiempo durante 40 años, quien nunca había faltado a un pago en toda mi vida, ahora tenía mi nombre siendo usado por mi propio hijo para conseguir dinero destinado al juego. La ironía quemaba como ácido. Había construido mi crédito como construía mis edificios, capa por capa, con integridad absoluta. Pero el descubrimiento que realmente me mantuvo despierto esa noche llegó al final del día. Cuando revisé los propios registros de la empresa, Marcos tenía acceso al sistema financiero como gerente de ventas. Acceso que yo había autorizado el año anterior como parte de su ascenso, creyendo que estaba preparándolo para eventualmente hacerse cargo del negocio familiar. Me lo había imaginado al mando, expandiéndonos a nuevos mercados, tal vez incluso adoptando construcción sustentable con paneles solares. Contraté a un auditor independiente, Rodrigo, un especialista en fraude corporativo que había trabajado conmigo en algunos casos de competencia desleal. Le pedí absoluta confidencialidad y le di acceso a todos los registros financieros de los últimos 2 años. Rodrigo era un hombre meticuloso, de unos 60 años con predilección por las corbatas de moño y las hojas de cálculo, el tipo de persona que podía detectar una discrepancia desde 1 kilómetro de distancia. El informe llegó 3 días después. 22 páginas de evidencia que convirtieron mi sangre en hielo. Marcos había estado malversando dinero de la empresa durante al menos 18 meses. El esquema era sofisticado y calculado. Contratos fantasma con proveedores inexistentes, facturas falsas por servicios nunca prestados, pagos dobles por materiales que nunca llegaron a las obras, todo pasando por la cuenta de la empresa, pero el dinero siendo desviado a cuentas personales que había configurado bajo nombres ficticios de empresas de fachada. Una factura era por servicios de consultoría de una firma que no existía, otra por acero premium que nunca recibieron nuestras obras. El monto total me dejó sin aliento. $1.3 millones, $300,000 que mi propio hijo robó de la empresa que yo había construido ladrillo por ladrillo, contrato por contrato. Dinero que debería haber ido a pagar los salarios de nuestros 47 empleados, a comprar materiales de calidad, a invertir en el crecimiento de la empresa que sustentaba no solo a nuestra familia, sino a docenas de otras familias que dependían de nosotros. Pensé en María, nuestra contadora de toda la vida,
una madre soltera de 3 hijos que dependía de su cheque quincenal para sobrevivir. Juan José, el capataz que había estado conmigo desde los primeros días, ahorrando para la universidad de su hija. Todos ellos trabajando honestamente, mientras mi hijo los robaba sistemáticamente. Sentado en mi sala de estar a las 2 de la madrugada del viernes, con esos documentos esparcidos sobre la mesa de café, bajo la cálida luz de la lámpara, que Elena había elegido años atrás, tuve una revelación perturbadora sobre quién era realmente mi hijo. No era solo un joven que había desarrollado una adicción al juego. Era un ladrón calculado que me había estado robando sistemáticamente durante casi 2 años, planificando cada movimiento como si fuera una operación militar. Los recuerdos me golpearon como olas violentas. Marcos cuando era un niño pequeño, jugando con bloques de construcción mientras yo trabajaba en diseños arquitectónicos sobre la mesa del comedor. Como adolescente, taciturno después de la muerte de Elena, pero prometiéndome que me haría sentir orgulloso algún día. ¿Dónde se había ido ese muchacho? ¿En qué momento se transformó en esta persona que tenía frente a mí en estos papeles, que el intento de vender mi propiedad en la costa no era más que el golpe final, la cereza del pastel de una operación que había comenzado mucho antes y que yo, debido al exceso de confianza paternal ciega, no había notado para nada? Recordé el día en que la compré, Elena y yo manejando hacia allá por primera vez, su emoción por la vista al mar, nuestros sueños de retirarnos junto al océano para ver los atardeceres todos los días. Tomé el teléfono y llamé a Marcos. Eran casi las 3 de la madrugada. La casa estaba en completo silencio excepto por el tic-tac del reloj de péndulo antiguo que había heredado de mi padre. «¿Papá?», respondió con voz somnolienta y confundida. «¿Pasó algo malo? ¿Estás bien? Hijo, necesito que vengas a almorzar el domingo. Trae a Patricia y a los niños. Tengo una sorpresa para todos ustedes». «¿Qué tipo de sorpresa?». Hubo una pausa, un toque de curiosidad atravesando la somnolencia de su voz. «Es una sorpresa, Marcos», dije con un tono calculadamente casual. «Pero tiene que ver con el futuro de la familia, con herencias, inversiones, esas cosas que a ustedes los jóvenes les preocupan tanto hoy en día». Pude sentir el interés en su voz, afilándose como un cuchillo recién afilado. «Está bien, papá. ¿A qué hora?» «Al mediodía en punto». «¿Y Marcos?» «Sí, papá. Ponte tu mejor traje. Es una ocasión especial, algo que recordaremos toda la vida. Lo que sucedió en esa cena cambió todo para siempre. Si quieres ver justicia real, suscríbete porque lo que viene te dejará sin palabras». Durante el fin de semana, organicé mi estrategia como un general preparándose para la guerra más importante de su vida. Contraté una empresa discreta de seguridad para instalar cámaras ocultas en mi comedor. Dispositivos pequeños y de alta definición escondidos en las lámparas y entre los estantes de libros, capturando cada ángulo sin dejar rastro visible alguno. Preparé copias de todos los documentos que el auditor había descubierto, organizándolos en carpetas ordenadas, etiquetadas con fechas precisas y montos exactos. Me comuniqué con mis contactos financieros para confirmar la información sobre las apuestas y los préstamos fraudulentos, verificando cada detalle como si estuviera revisando la integridad estructural de un edificio antes de su inauguración. Cada cifra debía ser perfecta, cada prueba irrefutable, pero la pieza más importante de mi plan requería una conversación delicada con el doctor Vargas el sábado por la mañana. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca de su oficina, lejos de miradas indiscretas, saboreando espresso mientras la llovizna caía suavemente afuera. «Necesito un favor». «Doctor», le dije observando cómo la lluvia resbalaba por los ventanales. «Necesito que esté disponible el domingo por la tarde para una reunión y traiga los contratos de transferencia de activos que discutimos el año pasado». «Roberto, ¿qué estás planeando exactamente?» «Esta historia con tu hijo me tiene muy preocupado», dijo el doctor Vargas inclinándose hacia adelante, su ceño fruncido con genuina inquietud. «Voy a darle exactamente lo que merece», respondí con calma helada. «Justicia». Pero en mi mente era más que eso. Era una lección grabada en piedra que nunca olvidaría. El domingo preparé un almuerzo abundante,
canalizando los rituales que Elena y yo habíamos compartido durante décadas. Lomo de res a la parrilla marinado toda la noche, en hierbas frescas del jardín que Elena solía cuidar con tanto amor. El relleno de Elena, hecho con chorizo argentino, manzanas y salvia, la receta que ella había perfeccionado durante años de almuerzos dominicales. Ensalada de papa con eneldo fresco y mostaza de grano. Frijoles horneados cocidos lentamente con melaza oscura. Los aromas llenaban la casa con una calidez engañosa que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Era irónico estar preparando una comida especial para alguien a quien estaba a punto de destruir completamente. Mientras cortaba las verduras, los recuerdos inundaban mi mente. Cenas familiares donde Marcos relataba sus logros escolares, mientras Elena resplandecía de orgullo maternal. Marcos llegó exactamente al mediodía, vistiendo el traje Hugo Boss que yo le había regalado como obsequio de cumpleaños el año pasado. Gris carbón, perfectamente entallado. Patricia lucía hermosa con un vestido floral que resaltaba su cabello rubio, su sonrisa genuina pero cansada. Miguel y Ana corrieron a abrazarme como siempre lo hacían, sus pequeños brazos rodeando mis piernas, llenando la casa con una alegría e inocencia que contrastaba cruelmente con lo que estaba por venir. «Abuelo, te trajimos dibujos», gorjeó Ana, sosteniendo en alto una obra maestra hecha con crayones de una casa en la playa, inquietantemente reminiscente de la propiedad en cuestión. Durante el almuerzo, observé cada movimiento que mi hijo hacía. Estaba nervioso, pero tratando de ocultarlo, jugueteando con su servilleta, su tenedor raspando el plato de manera poco natural. Comía sin apetito, sonrisas forzadas evitando mi mirada directa. Patricia mencionó sus planes para las vacaciones de verano, su voz ligera pero tensa. «Papá, este año queremos llevar a los niños a un parque temático grande. Hemos estado ahorrando durante meses para este viaje». Marcos casi se atraganta con su cerveza, tosiendo contra su puño cerrado. «¿Parque temático? ¿Con qué dinero iban a ir? ¿Con el dinero robado de mi empresa?» Me imaginé la ironía. Personajes de caricatura financiados mediante fraude. «¡Qué maravilloso!», respondí con calma, pasando el recipiente con el relleno. «Los niños merecen ver lugares mágicos. Por cierto, Patricia, ¿cómo están sus finanzas?» Marcos me mencionó que el presupuesto ha estado ajustado últimamente. Era la primera mentira deliberada que había dicho. Marcos nunca me había mencionado nada sobre un presupuesto ajustado, pero quería ver cómo reaccionaría, como probar una viga en busca de debilidades estructurales. «En realidad todo está bien, papá», respondió Patricia, mirando a Marcos con expresión confundida. Marcos recibió un ascenso en la empresa y ha tenido algunas inversiones adicionales que han estado dando buenos resultados. ¿Inversiones adicionales? «Qué forma tan interesante de describir el robo sistemático», pensé. Asentí con la cabeza, observando cómo el rostro de Marcos palidecía ligeramente. «Ah, ¿qué inversiones son esas, hijo? Nunca me contaste los detalles». Marcos se removió en su asiento. Su traje de repente parecía quedarle demasiado apretado. «Oh, papá, solo cosas pequeñas. Bolsa de valores, acciones, ese tipo de cosas. Nada importante, nada del otro mundo». «Ya veo. Ya han sido rentables, Wildbeaters. Razonables». Su voz era cortante, sus ojos dirigiéndose hacia la ventana. «Rentables de manera razonable, razonables». Casi 1,5 millones en apuestas perdidas y robos era razonable para él. Dejé que la conversación fluyera hacia temas más ligeros. La escuela de los niños, las clases de ballet de Ana, el equipo de fútbol de Miguel, construyendo la tensión como un vertido lento y deliberado de concreto. Después del almuerzo, cuando los niños salieron a jugar al patio trasero, riendo mientras se perseguían alrededor del viejo roble que había plantado cuando Marcos era bebé, y Patricia fue a la cocina a lavar los platos, insistiendo a pesar de mis protestas, diciendo que era terapéutico para ella. Serví 2 whiskies de 18 años de antigüedad del decantador de cristal que Elena me había regalado en nuestro 20º aniversario, y me senté en el sillón frente a mi hijo. La sala estaba acogedora con fotos familiares sobre la repisa de la chimenea, la boda de Marcos, los nacimientos de los nietos, pero el aire estaba denso con verdades no dichas. Marcos
Necesito hablar contigo sobre algo serio. Comencé con voz tranquila pero firme. ¿Sobre qué, papá? Tomó el vaso, su mano firme, pero sus ojos cautelosos. Sobre el futuro de la constructora, sobre herencias, sobre responsabilidades que pronto recaerán sobre tus hombros. Vi un destello de interés en sus ojos, como un tiburón detectando sangre en el agua. Durante años, le había prometido que algún día heredaría el negocio familiar. Para un joven adicto al juego que debía casi $1 millón, la perspectiva de heredar una empresa valuada en más de 10 millones debía parecerle la solución a todos sus problemas. La había construido hasta ese valor mediante expansiones inteligentes, de residencial a comercial, luego a proyectos sustentables como edificios con paneles solares integrados. He estado pensando, continué haciendo girar el whisky en mi vaso, que tal vez sea momento de hacer algunas cosas oficiales, transferir algunos activos a tu nombre, darte más responsabilidades en la empresa, prepararte para cuando yo ya no esté. ¿En serio, papá? Su postura se enderezó, la codicia parpadeando detrás de la fachada de respeto filial. Por supuesto. Eres mi único hijo. Toda esta riqueza que he construido durante 40 años fue con el pensamiento de dejar algo importante para ti y mis nietos. Un legado que trascienda generaciones. Marcos estaba radiante ahora, inclinándose hacia adelante. Casi podía ver los cálculos mentales que estaba haciendo. Préstamos contra activos, más dinero para apostar. Tal vez esta vez recuperar todo lo perdido. Pero yo no había terminado. Pero antes de formalizar cualquier cosa, dije tomando un sorbo de whisky, la quemadura igualando el fuego en mi pecho. Necesito estar seguro de que estás siendo completamente honesto conmigo sobre tu situación financiera. ¿Qué quieres decir, papá? Su sonrisa vaciló como una estructura con cimientos débiles. ¿Qué quiero decir, Marcos? Estoy hablando de honestidad total, transparencia completa. Si tienes alguna deuda, algún problema financiero, cualquier cosa que necesites saber antes de transferir activos a tu nombre, este es el momento de decírmelo. El silencio en la sala se volvió pesado, denso como cemento fresco. El tic-tac del reloj lo amplificaba. Marcos miraba fijamente su vaso de whisky, como si fuera a encontrar respuestas en el fondo ámbar, sus nudillos blancos al apretar el cristal. Papá, todos tienen algunas deudas pequeñas, tarjetas de crédito, pagos de auto, cosas normales de la vida moderna, deudas pequeñas, normales. Era hora de dejar caer la máscara, de poner los cimientos para la revelación completa. Marcos, dije con una voz que se volvió peligrosamente calmada, helada como el acero. Voy a preguntarte solo una vez y quiero la verdad absoluta. ¿Tienes algo que decirme sobre apuestas por Internet? Su vaso tembló en su mano, como si hubiera sufrido un terremoto interno. El silencio se extendió por segundos que se sintieron eternos, con las risas de los niños en el patio siendo un eco distante de inocencia perdida. Papá, yo... tartamudeó, gotas de sudor formándose en su frente. ¿Y sobre préstamos usando mi nombre sin autorización? Ahora estaba pálido, el color drenándose de su rostro como pintura húmeda resbalando por una pared. ¿Y sobre la venta de mi propiedad en la costa sin mi conocimiento? Fue entonces cuando Marcos se derrumbó completamente. El vaso cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo, los fragmentos dispersándose, como mi confianza destrozada, igual que mi pluma 3 días antes. Comenzó a llorar, pero no era el llanto de un hombre avergonzado por sus acciones. Era el llanto de un niño atrapado con las manos en el frasco de galletas, sollozos, sacudiendo su cuerpo entero. Papá, puedo explicar todo. Por favor, déjame explicar. No necesitas explicar nada, lo interrumpí, tomando una carpeta que había dejado junto a mi sillón, la evidencia pesada en mis manos. Ya sé todo, absolutamente todo. Abrí la carpeta y comencé a esparcir documentos sobre la mesa de café, uno por uno, como un croupier repartiendo cartas en una mesa de póker. La ironía del póker, su vicio, no se me escapó. $847,300 en apuestas por Internet durante los últimos 8 meses. Comencé colocando el primer informe sobre la mesa. Registros de transacciones detallados, resaltados en amarillo. Sitios de póker, casinos virtuales, apuestas deportivas, ruleta en línea. ¿Quieres que lea los montos por sitio o es suficiente con el resumen?
Saqué otro documento, señalando líneas específicas. Aquí hay uno. $120,000 solo en un sitio de apuestas durante noviembre. En un solo mes, Marcos. Más de lo que muchas familias ganan en 2 años. Marcos estaba en shock total, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Su respiración llegando en jadeos entrecortados. $20,000 en préstamos fraudulentos, usando firmas falsificadas mías. Continué agregando más documentos. Estados de cuenta bancarios. Solicitudes de préstamos con mi firma claramente adulterada. Banco Nacional, Banco del Comercio, Banco Internacional, Banco de Crédito. 4 préstamos diferentes. Todos con mi información personal. Todos con mi supuesta autorización. Incluso usaste mi número de identificación fiscal en estos documentos. Papá, estaba desesperado, susurró él, lágrimas cayendo libremente por su rostro. Y aquí viene el plato principal. Agarré el informe del auditor, grueso y condenatorio. $1,247,600 malversados de la empresa durante los últimos 18 meses. Contratos fantasma, facturas falsas, pagos dobles, proveedores inexistentes. Levanté una factura específica, como esta. $50,000 por consultoría arquitectónica de una firma que no existe. Verificamos la dirección. Es un lote baldío en las afueras de la ciudad. El número resonó en la sala como un disparo de cañón. $1,247,600 robados sistemáticamente. Detallé algunos más, mi voz firme como el acero reforzado. $200,000 desviados a través de sobrecargos en materiales. $150,000 en descuentos de proveedores que nunca se materializaron. $97,000 en pagos duplicados por el mismo cemento. Gran total, dije colocando una calculadora sobre la mesa y presionando los números deliberadamente para que él viera cada cifra. $2,514,900. Eso es cuánto me debes, hijo. $2,500,000 robados de tu propia familia. Marcos estaba hiperventilando, agarrándose del apoyabrazos del sillón como si fuera a desmayarse. Papá, te juro que no sabía que había llegado a esa cantidad. No llevaba la cuenta exacta. ¿No sabías? Pregunté con incredulidad, mi voz elevándose por primera vez. ¿No sabías que estabas robando más de $2,500,000 a tu propia familia? A los empleados que cuentan con nosotros para alimentar a sus familias. Iba a devolverlo todo. Tenía un plan, suplicó, su traje ahora arrugado y desarreglado. ¿Qué plan, Marcos? ¿Apostar más dinero para recuperar lo que perdiste? ¿Vender mi propiedad en la costa para cubrir una pequeña parte de tus robos? Fue entonces cuando revelé la información que había guardado para el final. El golpe de gracia. Por cierto, sobre mi pequeña propiedad en la costa que estabas vendiendo por $1.2 millones. Saqué otro documento de la carpeta, un informe de tasación con fotografías de la propiedad, sus vistas expansivas, el terreno adicional. Aquí está la tasación actualizada que mandé hacer la semana pasada. Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara. $1,800,000. Marcos dejó de respirar, sus ojos completamente abiertos en shock absoluto. Así es, $4,800,000. Porque no es solo un condominio simple, es un triplex de 260 metros cuadrados con escritura de terreno adicional incluido y planos ya, aprobados para construir 2 pisos más. El valor del terreno solo se triplicó en los últimos 5 años con el redesarrollo de la zona. Dejé que la cifra se hundiera en su cerebro, aturdido. Estabas vendiendo una propiedad que vale 4.8 millones por 1.2 millones. ¿Siquiera te molestaste en conseguir una tasación adecuada? ¿O estabas demasiado ocupado llorando frente a la agente sobre mis problemas de salud inventados? Papá, no lo sabía. No tenía idea del valor real, murmuró derrotado, su voz apenas audible. Por supuesto que no lo sabías, porque nunca te importaron realmente los activos familiares. Solo querías el dinero fácil, sin entender de dónde viene, cuánto vale, cómo se ganó. Yo sudé por cada ladrillo en ese lugar, por cada dólar en esta empresa. Trabajé 16 horas diarias durante décadas para construir esto. En ese momento, Patricia apareció en el umbral de la puerta, un paño de cocina en la mano, su rostro lleno de preocupación genuina.
Roberto, ¿está todo bien? Escuché voces elevadas. Patricia, dije con calma, aunque mi corazón dolía por ella. Creo que será mejor que te sientes. Necesitas saber algunas cosas sobre tu esposo. Cosas que cambiarán todo. Durante la siguiente hora, presenté toda la evidencia a mi nuera. Observé cómo su matrimonio de 6 años se desmoronaba sobre mi mesa de café, pieza por pieza, documento por documento. Patricia pasó por todas las etapas emocionales que un ser humano puede experimentar ante una traición de esta magnitud. Primero vino la incredulidad total, sus ojos recorriendo los papeles sin poder procesarlos. Esto no puede ser real. Debe haber un error en alguna parte. Luego la negación desesperada, volteando hacia Marcos. Amor, dile a tu padre que es un malentendido. Explícale que hay una confusión en los números. Después llegó la ira, su voz elevándose mientras golpeaba la mesa con la palma de su mano. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto a mí y a nuestros hijos? Y finalmente, una tristeza profunda que me rompió el corazón verla, lágrimas cayendo silenciosamente mientras apretaba su vestido con las manos temblorosas. $2,5 millones. ¿Cómo escondiste esto de mí durante tanto tiempo? Marcos, dijo Patricia con voz temblorosa. $2,5 millones. ¿Cómo ocultaste todo esto? Las noches que llegabas tarde, las llamadas secretas que hacías en el baño. Todo era esto, ¿verdad? Marcos extendió su mano hacia ella, pero Patricia la retiró bruscamente, como si su toque quemara. Patricia, iba a contarte todo cuando tuviera una solución. No quería preocuparte. ¿Cuándo? Su voz se quebró. ¿Cuándo los prestamistas ilegales vinieran a cobrarnos a la casa? ¿Cuándo perdiéramos todo? ¿Cuándo nuestros hijos preguntaran por qué papá fue arrestado? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo. Las risas de los niños en el patio trasero ahora eran un recordatorio doloroso de la inocencia que estaba a punto de ser destrozada. Fue Patricia quien hizo la pregunta que yo había estado esperando, sus ojos rojos, pero con determinación renovada. Roberto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Llamarás a la policía? Miré a mi hijo, quien estaba acurrucado en el sillón como un niño de 5 años que había roto algo muy valioso, su traje caro ahora arrugado y empapado de sudor. Marcos tiene 2 opciones, dije con voz calmada, cruzando las manos sobre mi regazo. Y solo 2. El silencio en la sala se volvió absoluto. Hasta las risas de los niños parecieron desvanecerse. La primera opción es que lleve todos estos documentos al Ministerio Público en este preciso momento. Con la evidencia que tengo, el fiscal lo procesaría por fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. Estaríamos hablando de al menos 6 años de prisión, posiblemente 8, si agregan los cargos de los préstamos fraudulentos. El caso sería mediático. Hijo de constructor prominente roba millones de la empresa familiar. Los periódicos adorarían esta historia. Marcos palideció aún más, si eso era posible. Patricia cerró los ojos procesando la información. ¿Y la segunda opción? Preguntó Patricia, su voz apenas audible pero firme. La segunda opción, continué mientras sacaba más papeles de mi portafolio, es que firme aquí mismo, ahora, una confesión completa de todo lo que hizo, y que acepte trabajar para mí bajo mis términos hasta que pague cada centavo de la deuda. ¿Qué términos exactamente? Logró preguntar Marcos, su voz ronca. Sonreí, pero era la sonrisa más fría de toda mi vida, forjada en años de negociaciones difíciles y competencia despiadada. Devolverás cada centavo que robaste. Renunciarás a cualquier derecho sobre mis bienes. Sin herencia, sin acciones de la empresa, sin participación en las propiedades. Trabajarás en la constructora, ganando el salario mínimo hasta que saldes todas tus deudas. Y lo harás públicamente para que todos los empleados vean qué sucede cuando alguien roba de la familia Mendoza. Sin trato especial, sin atajos, sin privilegios de hijo del dueño. Papá, eso es humillante, protestó débilmente. ¿Humillante? Mi voz se endureció como el acero templado. Humillante es robarle a tu propio padre. Humillante es falsificar documentos legales. Humillante es apostar el dinero que debería mantener a tu familia. Esto no es humillación, Marcos. Esto es justicia. Tómalo o déjalo. Tienes 60 segundos para decidir. Miré mi reloj, dejando que el tic-tac llenara el espacio.
Papá, dame más tiempo para pensarlo, suplicó Marcos. 50 segundos. Roberto, tal vez deberíamos... comenzó Patricia. 40 segundos. Si no decides, asumiré que eliges la primera opción y llamaré al fiscal en este momento. Saqué mi teléfono celular, mostrándoselo. Tengo el número directo del fiscal anticorrupción. Jugamos golf juntos. Le encantará este caso. 30 segundos. Marcos miraba desesperadamente a Patricia buscando alguna señal, alguna guía, pero ella solo lo miraba con una mezcla de dolor y decepción que atravesaba el alma. 20 segundos. Está bien, gritó Marcos, sus manos temblando. Acepto la segunda opción. Firmaré lo que sea necesario. Decisión inteligente, dije guardando el teléfono, porque la alternativa era arruinar no solo tu vida, sino también la de tu esposa y tus hijos. Al menos así tendrás la oportunidad de redimirte, aunque te tome el resto de tu vida. El doctor Vargas llegó exactamente a las 4 de la tarde, como habíamos acordado. Traía su maletín de cuero repleto de documentos legales. Había preparado todo con precisión quirúrgica. Confesión de deuda detallando cada robo con fechas y montos exactos. Renuncia a herencia, cortando cualquier reclamación futura sobre mis bienes. Nuevo contrato laboral especificando salario mínimo y responsabilidades de nivel básico. Y lo más importante, un acuerdo de procesamiento diferido condicionado al cumplimiento total de los términos. Si fallaba en cualquier aspecto, la evidencia iría directamente a las autoridades sin más discusión. Antes de firmar, dijo el doctor Vargas con su voz profesional, ajustándose los lentes, quiero que entienda completamente lo que estos documentos significan. Joven Marcos, está renunciando legalmente a cualquier participación en el patrimonio de su padre. Está aceptando trabajar por un salario de $320 a la quincena durante el tiempo que sea necesario para pagar una deuda de más de $2,5 millones. Está confesando múltiples delitos que, si viola este acuerdo, resultarán en procesamiento penal inmediato. ¿Comprende todo esto? Marcos asintió débilmente, pero el doctor Vargas no estaba satisfecho. Necesito escucharlo verbalmente, por favor. Esto está siendo grabado en video. Sí, dijo Marcos con voz apenas audible. Entiendo todo. ¿Y acepta estos términos de manera voluntaria, sin coerción? Marcos miró a su alrededor, a su padre, a su esposa, a los documentos que probaban su culpa. Sí, acepto voluntariamente. Marcos firmó todo con manos temblorosas, la tinta manchándose por el sudor de sus dedos. Cada firma era como clavar otro clavo en el ataúd de su antigua vida. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Este era mi hijo después de todo, el niño que había enseñado a andar en bicicleta, el joven que había celebrado conmigo cada logro. Patricia lloraba en silencio mientras observaba, y los niños seguían jugando inocentemente en el patio trasero, completamente ajenos al hecho de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Miguel perseguía a Ana alrededor del roble antiguo, sus risas atravesando las ventanas como recordatorios de todo lo que estaba en juego. «Papá», dijo Ana entrando corriendo, «¿podemos tomar helado?» «Claro, princesa», logré decir con una sonrisa forzada. «Ve a lavarte las manos primero». Cuando los niños salieron, volví mi atención a Marcos. «Tu primer día de trabajo será mañana, 6 de la mañana en punto. Carmen te dará tu uniforme y tus asignaciones. Llegarás antes que todos los demás empleados y te irás después de que todos se hayan ido. Aprenderás lo que significa trabajar honestamente, desde cero». El lunes siguiente convoqué una reunión general en la empresa. Todos los empleados estaban presentes. Ingenieros con sus camisas planchadas, capataces con manos callosas, albañiles recién llegados de las obras, electricistas, plomeros, secretarias. 47 personas que trabajaban honestamente para mantener a sus familias, personas que confiaban en mí para mantener la empresa funcionando y sus cheques llegando a tiempo. La sala de conferencias estaba repleta hasta el último rincón. El aire zumbaba con curiosidad y murmullos especulativos. En el centro de la sala, coloqué una silla con un letrero improvisado que decía Marcos Mendoza. Asistente general, salario 320 quincenales.
¿Esto es venganza o justicia? Comenta qué hubieras hecho tú y suscríbete, porque la verdadera transformación apenas comienza. Me paré en el podio, el micrófono en mi mano, esperando a que la sala quedara en completo silencio. Todos ustedes, anuncié mi voz resonando en el espacio, quiero presentarles a nuestro nuevo empleado, Marcos Mendoza, a quien algunos de ustedes conocen. Estará trabajando con nosotros como asistente general. Tendrá las mismas responsabilidades que cualquier empleado nuevo. Limpieza, organización, apoyo a los distintos departamentos. Cualquier pregunta sobre jerarquía o autoridad, recuerden que reporta directamente a mí. No tiene autoridad sobre ninguno de ustedes. El silencio en la sala era incómodo, denso. Susurros comenzaron a propagarse como ondas en un estanque. Ver al hijo del jefe, exgerente de ventas con oficina privada, siendo presentado como asistente general, era un shock para todos. Los ojos se abrieron, las cabezas giraron, las cejas se arquearon en incredulidad. Expliqué brevemente sin entrar en detalles específicos. Marcos está comenzando de nuevo, aprendiendo el negocio desde la base, como debió haberlo hecho desde el principio. Espero que todos lo traten como tratarían a cualquier empleado nuevo, con respeto profesional, pero sin favoritismos. Los primeros meses fueron los más difíciles de toda mi vida. Ver a mi propio hijo llegar a las 6 de la mañana vestido con un uniforme de asistente. Pantalones caqui y una camisa polo con el logo de la empresa, barriendo las oficinas y sirviendo café a personas que solían reportarle como gerente. Era doloroso y satisfactorio al mismo tiempo. Los empleados fueron cautelosos al principio, sin saber cómo reaccionar. Algunos se burlaban a sus espaldas, susurrando en los pasillos. Otros lo evitaban por completo, creando un espacio vacío a su alrededor. José, el capataz que llevaba conmigo desde los primeros días, una vez le entregó un trapeador con un cortante. «Limpia la sala de descanso, muchacho». El rostro de Marcos se puso rojo como un tomate, pero lo hizo. Tomó el trapeador y limpió cada rincón de esa sala sin decir una palabra. Vi cómo su orgullo se quebraba, pieza por pieza, y parte de mí disfrutaba verlo mientras otra parte sufría. María, la contadora, lo miraba con una mezcla de lástima y satisfacción. «Mi hijo trabaja después de la escuela en una gasolinera para ayudarme», le dijo un día, mientras Marcos limpiaba cerca de su escritorio. «Gana más que tú ahora, y él solo tiene 17 años». Patricia solicitó la separación legal al final del segundo mes. Ya no podía vivir con un hombre que le había mentido sobre prácticamente todo durante 2 años de su matrimonio. Los documentos llegaron a la oficina un martes lluvioso, entregados por un mensajero mientras Marcos organizaba archivos. «No puedo seguir así», me dijo Patricia en una conversación difícil que tuvimos después de que ella decidiera mudarse a la casa de su madre en un pueblo a 2 horas de distancia. Era una casa modesta de 2 habitaciones, donde ella había crecido, muy diferente de la residencia de $800,000 que habían perdido. Los niños están confundidos. Miguel me pregunta por qué papá tiene que limpiar baños ahora. Ana llora en las noches preguntando cuándo volveremos a ser una familia feliz. ¿Qué le digo a un niño de 8 años? Me preguntó, sus ojos suplicantes buscando respuestas que yo no tenía. «Dile la verdad», respondí, aunque me doliera profundamente. «Que papá cometió errores muy graves y ahora está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Es una lección importante que deben aprender. La vida no es un cuento de hadas. Es sobre responsabilidad y consecuencias». Durante el tercer mes, Marcos tuvo un colapso nervioso. Llegó al trabajo llorando, su uniforme desarreglado, diciendo que no podía soportar la humillación ni un día más, que prefería ir a prisión que seguir siendo tratado como basura por sus antiguos colegas. Irrumpió en mi oficina, sus ojos inyectados de sangre. «Papá», suplicó, desplomándose en una silla, «envíame a prisión, pero detén esta tortura». «No puedo más». «¿Tortura?», repliqué fríamente, reclinándome en mi silla de escritorio. «El trabajo honesto es tortura. Ganar dinero con el sudor de tu frente es tortura. Llegar a tiempo, cumplir responsabilidades, tratar a los colegas con respeto, ¿eso es tortura? La tienes fácil comparado con lo que yo hacía a tu edad. Poniendo ladrillos bajo la lluvia por centavos,
cargando sacos de cemento que pesaban más que tú. No es eso, papá. Es la forma en que la gente me mira. Como si fuera un criminal. Eres un criminal, Marcos, dije sin emoción. Robaste $2,5 millones de tu propia familia. La única diferencia entre tú y cualquier otro ladrón es que estás pagando tu deuda en cuotas, en lugar de en una celda de prisión. Ahora vuelve a trabajar. Y la próxima vez que pienses en quejarte, recuerda a María trabajando 2 empleos para mantener a sus 3 hijos. Recuerda a José ahorrando cada centavo para la universidad de su hija. Fue durante el 4.º mes que algo comenzó a cambiar, casi imperceptiblemente al principio. Marcos dejó de quejarse. Su postura se enderezó levemente. Comenzó a llegar a tiempo sin que nadie se lo recordara. Incluso temprano a veces. Empezó a hacer su trabajo con más cuidado, organizando archivos meticulosamente, ayudando con el inventario sin que se lo pidieran, tratando a sus colegas con un respeto que parecía genuino en lugar de forzado. Todavía recibía miradas de desconfianza y comentarios desagradables. «Oye, hijo del jefe, te faltó limpiar esa esquina», le gritó un trabajador señalando con burla. Pero Marcos lo toleraba mejor, su piel engrosándose con cada día que pasaba. Un día lo escuché disculpándose con María por un error del pasado, cuando él era gerente. «Siento no haber aprobado tu aumento cuando lo merecías», le dijo con humildad genuina. La respuesta de María fue cautelosa, pero no hostil. «Está bien, muchacho. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». El momento de la verdad llegó en el 6.º mes, cuando uno de nuestros clientes más importantes, don Augusto, dueño de una cadena de supermercados, vino a visitar el sitio del centro comercial que estábamos construyendo para él. Era un hombre exigente y detallista de casi 70 años, con un traje impecable y una actitud de no tolerar tonterías. Le gustaba supervisar personalmente cada etapa de la construcción, revisando barras de refuerzo, cuestionando cronogramas, inspeccionando cada detalle. Durante la visita, don Augusto vio a Marcos organizando materiales en la obra, usando un casco y chaleco de seguridad como cualquier trabajador común, el sudor empapando su camisa, mientras apilaba paletas de ladrillos bajo el sol abrasador. «Roberto», me preguntó discretamente, llevándome aparte cerca de las excavadoras. «¿No es ese tu hijo?» «Sí, lo es», dije observando a Marcos trabajar eficientemente. «¿Qué está haciendo trabajando como asistente?» «Pensé que era gerente en la empresa. Está aprendiendo el negocio desde la base», respondí eligiendo mis palabras cuidadosamente. Creo que nadie puede dirigir una empresa constructora sin conocer cómo funciona cada parte del trabajo, desde barrer pisos hasta cerrar tratos millonarios. Don Augusto quedó impresionado, asintiendo pensativamente. «Qué buena filosofía de formación. Mi propio hijo trabajó 2 años como empleado de almacén antes de asumir la gerencia de una de las tiendas. Hace toda la diferencia cuando conoces el negocio desde abajo. Construye carácter, elimina a los débiles». Esa conversación me hizo reflexionar profundamente sobre lo que estaba haciendo mientras caminábamos por la obra entre el estruendo del metal y el zumbido de la maquinaria. Por un lado estaba castigando a Marcos por los graves errores que había cometido: adicción, robo, traición absoluta. Por otro lado, inadvertidamente, le estaba dando una educación que nunca había tenido: la educación del trabajo honesto, el valor real del dinero, la importancia de cada centavo ganado con esfuerzo. Me recordó mi propio comienzo, siendo aprendiz bajo un capataz duro que me hacía rehacer cada error hasta que quedara perfecto. En el 8.º mes sucedió algo que no esperaba. Marcos vino a mi oficina después del horario laboral, cuando el edificio estaba vacío, excepto por el zumbido de la limpieza nocturna. Por primera vez desde que comenzó el castigo, me miró directamente a los ojos, su rostro curtido por el trabajo, pero con una determinación nueva. «Papá, ¿puedo decir algo?» «Por supuesto», señalé hacia la silla frente a mi escritorio. «Quería disculparme, de verdad. No eran las disculpas desesperadas de los primeros días, cuando intentaba escapar de las consecuencias, súplicas frenéticas con excusas. Era algo diferente, más maduro, más sincero, nacido de meses de reflexión dolorosa. Durante los últimos 8 meses,
Mientras barría pisos y cargaba materiales, he tenido mucho tiempo para pensar profundamente, para entender lo que hice, para darme cuenta de que no solo robé dinero, robé la confianza que depositaste en mí, robé el futuro de mis hijos, robé la paz de mi familia. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Veo ahora cómo mi adicción se salió de control. Comenzó con una apuesta en un partido, luego persiguiendo emociones más fuertes, mintiéndole a todos para cubrir las pérdidas. Me consumió por completo, continuó su voz firme. Hoy, por primera vez en 2 años, pude dormir sin pesadillas sobre prestamistas ilegales viniendo a cobrar, porque sé que el dinero que estoy ganando es honesto. Es poco, pero es mío, sin más mentiras, sin más esquemas. Era la primera señal de que tal vez, solo tal vez, el castigo estaba funcionando no solo como venganza, sino como corrección genuina, como la base sólida de un edificio que finalmente se asentaba correctamente. Asentí sin perdonar todavía, pero reconociendo el cambio. El camino es largo, Marcos, muy largo, pero al menos estás caminando en la dirección correcta. Al final del primer año, Patricia y los niños regresaron a casa. No a la casa original. Esa la habían vendido para ayudar a pagar las deudas en una subasta dolorosa, donde extraños ofertaban por sus recuerdos. Se mudaron a una más pequeña y sencilla, en un barrio tranquilo de las afueras, una casa de 3 habitaciones estilo rancho, que Marcos logró financiar con el salario honesto que estaba ganando después de meses de ahorro disciplinado. La mudanza fue tentativa, con habitaciones separadas al principio, pero era un comienzo. Era la semilla de algo nuevo creciendo entre los escombros. Es más pequeña que la anterior, me dijo Patricia cuando visité su nueva casa, ayudándola a desempacar cajas en la acogedora cocina, pero es verdaderamente nuestra, comprada con dinero limpio, sin secretos escondidos en las paredes. Miguel, ahora de 11 años, se había convertido en un niño serio y responsable más allá de su edad, ayudando con las tareas del hogar sin que nadie se lo pidiera. Abuelo, me dijo una vez mientras construíamos un puente de maqueta en el garaje, papá me contó que hizo cosas malas con dinero. ¿Por eso lo pusiste a trabajar como conserje? Sí, Miguel. Exactamente por eso. ¿Y qué opinas de eso? Le pregunté pasándole un tubo de pegamento. Creo que está bien. En la escuela, cuando hacemos algo malo, también nos castigan, como quedarnos después de clases. Nos hace mejores personas. La sabiduría de los niños puede ser aterradora a veces, cortando a través de las complejidades adultas con una claridad brutal. Ana, de 8 años, era más emocional, aferrándose a Marcos durante las visitas. «Papá, prométeme que no volverás a hacer cosas malas», le preguntaba con lágrimas en sus ojitos y él la abrazaba fuerte, jurando mantenerse limpio y honesto para siempre. El tercer año también vio expansiones comerciales significativas. Con el sistema de auditoría implementado, aseguramos un contrato importante para construir un ala de hospital, enfatizando nuestra integridad como punto de venta principal. Los clientes valoraban saber que trabajaban con una empresa donde ni siquiera el hijo del dueño podía robar sin consecuencias devastadoras. Marcos contribuyó sugiriendo medidas de ahorro de costos, como la compra de materiales al por mayor directamente de fábricas, aprovechando su experiencia a nivel de base. Conocía cada centavo que entraba y salía, porque había visto el trabajo detrás de cada peso. En el cuarto año, sucedió algo que jamás imaginé. Marcos vino a mi oficina con una propuesta, trayendo su propio maletín ahora lleno de estados de cuenta de ahorros y documentos financieros. «Papá, quiero comprar una participación en la empresa». «¿Qué quieres decir?» Me incliné hacia adelante, intrigado por su audacia. «Quiero ser un socio real, no por herencia, no por favores, sino por mérito propio. Quiero invertir mi propio dinero en la constructora y tener participación en las ganancias y decisiones». «¿Con qué dinero, Marcos?» «Todavía debes más de $1 millón. Con el dinero que he estado ahorrando, $50,000. Es poco, lo sé, pero es mío. Ganado honestamente, centavo por centavo, de mi salario después de los pagos obligatorios de la deuda». La propuesta me conmovió de una manera que no esperaba, tocando algo profundo en mi pecho. Mi hijo ya no quería ser simplemente un heredero esperando su turno. Quería ser un socio activo.
ganándose su lugar en la mesa. ¿Y tu deuda? Pregunté, probándolo. Seguiré pagándola religiosamente cada mes, pero quiero ser socio en la empresa donde trabajo. Quiero responsabilidad real sobre las decisiones que afectan nuestro futuro. Quiero que mis hijos vean que su padre no solo paga por sus errores, sino que construye algo nuevo desde las cenizas. Negociamos como iguales de negocios. Términos, porcentajes, riesgos. Era una negociación dura donde ninguno de los dos cedía fácilmente. ¿Y tu deuda? Insistí. La seguiré pagando, pero quiero ser socio en la empresa donde trabajo. Quiero responsabilidad real. Acepté la propuesta después de días de consideración. Marcos se convirtió en socio minoritario con el 2% de participación en la constructora, un 2% que compró con su propio sudor, con meses de levantarse a las 5 de la mañana y trabajar hasta el anochecer. Era un símbolo de redención grabado en acciones legales. Hoy, en 2025, 5 años después de ese descubrimiento devastador, la situación es la siguiente. Marcos ha pagado $1.8 millones de la deuda original. Todavía debe $700,000, pero paga religiosamente cada mes, sus cheques llegando como un reloj suizo que nunca falla. Es socio con 5% de participación en la empresa. Compró el 3% adicional con sus propias ganancias de proyectos exitosos, como el hospital que ganó premios por eficiencia y fue destacado en revistas de arquitectura. Es respetado por los empleados, no porque sea mi hijo, sino porque ha demostrado ser competente e íntegro, liderando equipos, detectando ineficiencias antes de que se conviertan en problemas, capacitando a nuevos empleados con una paciencia que solo viene de haber estado en su lugar. Patricia y él han reconstruido su matrimonio. No es igual que antes. La inocencia se fue para siempre, reemplazada por comunicación perfeccionada en terapia y transparencia absoluta. Pero es más sólido, basado en la verdad y el esfuerzo conjunto. Celebran pequeñas victorias, como noches de juegos familiares sin secretos, cenas donde hablan abiertamente sobre finanzas. Miguel y Ana, ahora de 13 y 10 años, crecieron observando a su padre reconstruir su vida a través del trabajo honesto. Son niños más serios que la mayoría, pero también más conscientes sobre el dinero y la responsabilidad. Miguel quiere estudiar ingeniería, inspirado por las visitas a las obras, donde ve estructuras elevarse desde cero. Ana habla de convertirse en terapeuta para ayudar a familias como la suya. Mi propiedad en la costa permanece en la familia, ahora valorada en más de $6 millones, después de renovaciones que financiamos juntos, agregando las 2 plantas adicionales que siempre estuvieron en los planos aprobados. Marcos no ha apostado un solo centavo desde entonces, asistiendo a grupos de apoyo semanalmente, donde comparte su historia con otros adictos, convirtiéndose en sponsor para personas que luchan con lo mismo. Y nuestra relación, aunque marcada por cicatrices profundas, es más fuerte en su realismo. Entre nosotros ahora existe un respeto basado en consecuencias, no en amor incondicional ciego. Pero tal vez así es como debió haber sido desde el principio. Pienso a veces mientras reviso contratos en mi oficina. Reflexiono sobre mi propia crianza. Padres estrictos que enseñaban mediante amor duro, sin regalos gratis ni rescates fáciles. Tal vez había sido demasiado blando con Marcos, protegiéndolo de las dificultades, dándole todo sin que lo ganara. Esa sobreprotección casi lo destruye. La lección más perturbadora que aprendí en estos 5 años es sobre mi propia naturaleza y de lo que soy capaz cuando me traicionan. Descubrí que soy capaz de una frialdad calculada que me asusta y me fascina al mismo tiempo. Durante 2 años completos, observé a mi propio hijo ser humillado públicamente y sentí satisfacción por ello. Viéndolo fregar pisos, soportar susurros, reconstruir desde cero bajo mi vigilancia constante, no fue solo justicia, fue venganza, y saboreé cada momento como cerrar un trato perfecto después de meses de negociación. El hombre amable y comprensivo que creía ser murió ese domingo de enero cuando descubrí la traición. En su lugar nació alguien que entiende que el amor paternal tiene límites claros, que la confianza perdida se recupera con acciones sostenidas durante años, no con palabras vacías, y que algunas personas
solo aprenden a través del dolor más intenso. Me he vuelto más vigilante en los negocios también, verificando contratos 3 veces, fomentando una cultura de rendición de cuentas donde cada peso se rastrea. Soy un hombre respetado en el mercado de la construcción, temido por algunos que intentaron aprovecharse, admirado por otros que valoran la integridad. Tengo una relación cordial pero calculada con mi hijo. Veo a mis nietos regularmente, y me tratan con afecto genuino, pero también con una reverencia que no existía antes. Historias de las lecciones duras del abuelo, compartidas en susurros entre primos y amigos. ¿Y sabes qué? Dormiría bien cada noche si tuviera que hacerlo todo de nuevo. El proceso me puso a prueba hasta mis límites, pero forjó una familia y empresa más fuertes, porque descubrí algo fundamental sobre mí mismo en este proceso. Prefiero ser temido y respetado que amado y traicionado. Prefiero una familia que genuinamente me respeta a una que me ve como un blanco fácil para sacar ventaja. La transformación real comenzó en el mes 15 de su castigo. Marcos había sido promovido de asistente general a asistente administrativo, todavía ganando poco comparado con lo que solía ganar, todavía bajo vigilancia constante, pero con mayores responsabilidades como manejar documentación y programar reuniones. Fue entonces cuando descubrió una irregularidad en los contratos de uno de nuestros proveedores de cemento. Revisando archivos hasta tarde una noche bajo la luz tenue de su escritorio compartido. «Papá», me dijo entrando a mi oficina con expresión seria, un montón de papeles en la mano, «necesito mostrarte algo importante». Desplegó hojas de cálculo sobre mi escritorio, señalando columnas con números resaltados. Estaba organizando contratos antiguos para los archivos, y encontré esto. El proveedor Campos y Cotras nos ha estado cobrando 15% más que el precio de mercado durante 6 meses. Mira aquí. Los precios de referencia de competidores muestran que estamos pagando de más. Revisé los documentos, impresionado por su diligencia y ojo para los detalles. Marcos tenía razón. Era una discrepancia de casi $80,000 en contratos que yo había aprobado sin sospechas, escondida en ajustes de letra pequeña que parecían inocentes. Podría ser un error de cálculo, sugerí, probándolo para ver qué tan profundo había investigado. No, papá. Lo verifiqué 3 veces usando diferentes métodos y hay más. Mostró otro documento, registros de entrega. Las facturas muestran entregas de 300 toneladas mensuales, pero nuestro uso real en las obras nunca excede las 280 toneladas. También hay una discrepancia física. He cruzado referencias con reportes de obras. Mi hijo, quien me había robado sistemáticamente durante 2 años, ahora me estaba alertando sobre un proveedor deshonesto que intentaba robarnos. La ironía de la situación no se me escapó. Un círculo completo de alguna manera poética. ¿Qué sugieres?, pregunté reclinándome en mi silla. Una auditoría completa, verificación de inventario físico en el almacén y renegociar el contrato con precios justos o cambiar de proveedor si no cumplen. No podemos permitir que nos roben así. Seguimos la sugerencia de Marcos. La auditoría conducida por Rodrigo nuevamente reveló que el proveedor nos había estado robando durante casi un año mediante facturación inflada y entregas cortas. Recuperamos $127,000 en reembolsos, terminamos el contrato de inmediato y cambiamos a un proveedor más confiable. El proceso nos ahorró pérdidas futuras y fortaleció nuestra cadena de suministro considerablemente. Papá, dijo Marcos, después de que resolvimos el problema, parado en la oficina, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad. Sé que puede parecer extraño viniendo de mí, pero no soporto ver a personas deshonestas intentando aprovecharse de nuestra empresa. ¿Por qué te molesta tanto?, pregunté con genuina curiosidad, sirviéndonos a ambos café. Pensó por un momento antes de responder, mirando fijamente su taza. Porque conozco el daño que causa la deshonestidad. Sé cuánto duele cuando alguien en quien confías te roba. Sé cuánto cuesta reconstruir la confianza después de que se rompe. Es como si viera mi antiguo yo en ellos, y lo odio con cada fibra de mi ser. Esta lección le salvó la vida. Si crees en segundas oportunidades ganadas con sangre, sudor y lágrimas, suscríbete para ver cómo termina esta historia.
Fue en ese momento preciso que comencé a creer verdaderamente que mi castigo estaba funcionando de manera efectiva, transformando no solo el comportamiento superficial, sino el carácter profundo. El segundo año trajo desarrollos que no había anticipado en absoluto. Patricia comenzó terapia familiar con Marcos y los niños, no para volver a estar juntos inmediatamente, sino para entender cómo reconstruir una familia después de una traición tan profunda. Las sesiones eran en una clínica en las afueras, dirigidas por una terapeuta especializada en adicción y dinámicas familiares complejas. Marcos asistía religiosamente a cada sesión, compartiendo su viaje completo. La emoción de la primera ganancia que lo enganchó, la desesperación de las pérdidas que lo hundían más profundo. La red de mentiras que tejió para mantener todo oculto. Era doloroso, pero necesario. Roberto, me dijo Patricia en una conversación que tuvimos en marzo durante un almuerzo en un restaurante tranquilo. Quiero agradecerte por lo que hiciste. ¿Agradecerme? Levanté una ceja sorprendido. Por no enviarlo a prisión. Por darle una oportunidad de aprender, aunque fuera de la manera más difícil posible. La terapia nos está ayudando a ver la raíz de todo, su dolor por la muerte de Elena, la presión de estar a tu altura, el vacío que intentó llenar con adrenalina de las apuestas. ¿Crees que hice lo correcto? Pregunté queriendo saber su opinión honesta. Creo que hiciste lo único que podía salvar mi matrimonio y darles a mis hijos un padre real. El Marcos que viene a casa los fines de semana es diferente del hombre que me mintió durante 2 años. Está presente, es honesto sobre sus defectos, va a sus reuniones de adictos sin que nadie se lo recuerde. En mayo del segundo año, algo sorprendente sucedió. Marcos fue promovido nuevamente, esta vez a asistente de ingeniería con un salario de $2,800 mensuales. No porque fuera mi hijo, sino porque había demostrado competencia absoluta y, más importante aún, integridad inquebrantable. Detectaba problemas antes de que se convirtieran en crisis. Sugería mejoras basadas en experiencia práctica. Sus deberes incluían inspecciones de obra, verificaciones de materiales, conectando el trabajo de oficina con el campo, algo que pocos podían hacer tan efectivamente. «Papá, ¿puedo sugerir algo?», dijo en una reunión de planificación, rodeado por el equipo completo de gerentes. «Por supuesto, adelante». ¿Qué tal si implementamos un sistema de auditoría interna mensual rotativo, para que nunca sepamos qué departamento será auditado cada mes? Previene problemas como el que yo causé y como el que encontramos con el proveedor de cemento. Podríamos usar software para marcar anomalías automáticamente. La sugerencia era excelente y demostró pensamiento estratégico. Implementamos el sistema que se convirtió en uno de los diferenciadores principales de nuestra empresa en el mercado. Los clientes elogiaban nuestra transparencia, lo que llevó a nuevos contratos como un complejo de oficinas ecológicas en una zona comercial importante. El momento más emotivo llegó al final del segundo año, cuando Marcos completó 24 meses de trabajo honesto y había pagado $400,000 de su deuda mediante deducciones de salario y turnos extras que tomaba voluntariamente. Todavía debía más de 2 millones. Pero estaba pagando consistentemente sin demoras ni excusas, como un reloj suizo perfectamente calibrado. Ese día pidió hablar conmigo en privado, después de horas laborales, la oficina tenue bajo luces fluorescentes. «Papá, quiero contarte algo que nunca le he dicho a nadie, algo que me aterra admitir». «¿Qué es?». Me preparé mentalmente. «El día que descubriste todo, cuando tenías esos documentos sobre la mesa, quise suicidarme». La idea consumió mi mente completamente. Sentí un escalofrío en mi estómago, el peso de sus palabras hundiéndose lentamente. «Marcos, no. Déjame terminar, por favor». Pensé que sería más fácil morir que enfrentar lo que había hecho, que ver la decepción en los ojos de Patricia, de los niños, de los empleados, que cargar la culpa por el resto de mi vida sería insoportable. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Incluso manejé hasta el puente esa noche, mirando el agua oscura abajo, calculando cuánto tardaría en caer. Pero estos 2 años me enseñaron algo que nunca supe antes, que es posible reconstruir desde las cenizas, que es posible recuperar el respeto perdido,
que es posible dormir en paz, incluso debiendo dinero siempre y cuando estés haciendo lo correcto para pagarlo. La terapia también ayudó, entendiendo la adicción como una enfermedad compleja, no solo debilidad de carácter. ¿Y cómo te sientes hoy?, pregunté con el corazón encogido, todavía avergonzado de lo que hice, pero orgulloso de en lo que me estoy convirtiendo. Un mejor esposo que comunica abiertamente. Un mejor padre que enseña con el ejemplo. Un mejor empleado que valora cada oportunidad. La última conversación seria que tuvimos sobre todo esto fue el año pasado, en el aniversario de 5 años del descubrimiento. Cenamos en la propiedad de la costa, bistec a la parrilla como en viejos tiempos, recordando pero también mirando hacia adelante. «Papá, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Me has perdonado realmente?» La pregunta que todos hacen, eventualmente, la pregunta que me he hecho cada noche, mirando el techo de mi habitación. Marcos, el perdón es una palabra extremadamente complicada en situaciones como esta. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo la desesperación que sentías, la adicción que te consumía, la espiral de mentiras que te llevaron a decisiones cada vez peores. Entiendo el dolor por tu madre, la presión de cumplir expectativas imposibles. Todo eso jugó un papel importante. Hice una pausa, mirando el océano a través de las ventanas. Pero entender no es lo mismo que olvidar, y olvidar no es lo mismo que confiar ciegamente otra vez como antes. ¿Y confías en mí ahora? Su voz era vulnerable pero firme. Confío en el hombre en el que te has convertido después de enfrentar las consecuencias brutales de tus acciones. No confío en el hombre que eras antes, el apostador compulsivo, el mentiroso sistemático, el ladrón calculador. Esa persona ya no existe, espero. ¿Es suficiente esa confianza condicional? ¿Es suficiente para trabajar juntos efectivamente? ¿Es suficiente para que seas un buen padre para mis nietos, enseñándoles lo que aprendiste? ¿Es suficiente para mantener esta familia unida con terapia continua y conversaciones honestas? Pero no es suficiente para volver a cómo éramos antes de todo esto. Marcos, no hay vuelta a cómo éramos. Robaste $2,5 millones de la familia. Yo descubrí que soy capaz de castigar a mi propio hijo sin misericordia durante 5 años completos. Ambos hemos cambiado de maneras irreversibles. Yo soy más duro, más cauteloso. Tú eres más sabio, más humilde. Él estuvo en silencio por un momento, las olas estrellándose afuera proporcionando una banda sonora melancólica. Papá, si tuvieras que elegir de nuevo, ¿lo harías diferente? La pregunta del $1,000,000. Literalmente $2,5 millones. Haría algunas cosas diferentes, admití después de pensar profundamente. Sería más cuidadoso sobre el impacto en los niños. Tal vez los protegería más de los detalles específicos más sórdidos. Quizás sería menos público con la humillación inicial para evitar el chisme destructivo. Pero fundamentalmente, en esencia, no. Necesitabas aprender que las acciones tienen consecuencias inevitables, y yo necesitaba aprender que ser un padre demasiado comprensivo y permisivo puede crear un hijo demasiado irresponsable y consentido. Te salvó de la prisión, de espirales aún peores de adicción, y hoy crees que somos una familia mejor o peor que antes. Pensé en la pregunta por mucho tiempo antes de responder, recordando festividades ahora llenas de risa genuina, sin secretos ocultos. Reuniones de negocios donde colaboramos como iguales, respetándose mutuamente. Somos una familia más honesta, más dura, más consciente de los costos reales de la confianza y el trabajo. Si eso es mejor o peor depende de qué valores más. Armonía basada en ilusiones cómodas o respeto basado en verdades incómodas. Yo elijo lo último sin dudar. Hoy, a mis 85 años, cuando miro hacia atrás veo un viaje que ningún padre debería tener que emprender jamás. Pero algunos somos obligados a caminar por él sin elección. El viaje de descubrir que tu propio hijo es capaz de traicionarte de la peor manera posible mediante robo calculado, desesperación alimentada por adicción, y luego decidir si dejarás que eso destruya tu familia, o usarás ese descubrimiento para reconstruirla sobre cimientos más fuertes y honestos. Elegí reconstruir, dolorosamente, humillantemente, calculadamente, pero efectivamente. Involucró no solo castigo severo, sino también apoyo continuo, alentando la terapia, celebrando hitos pequeños,
fomentando crecimiento genuino paso a paso. Marcos, hoy es un hombre mejor de lo que era antes del colapso. Sobrio, dedicado, un líder respetado en la empresa. Patricia es una esposa más consciente de las señales de problemas financieros, monitoreando presupuestos juntos con transparencia total. Miguel y Ana son niños que entienden el valor real del dinero profundamente, ahorrando sus mesadas, haciendo preguntas inteligentes sobre inversiones. Y yo soy un padre que sabe exactamente hasta dónde puede llegar para proteger lo que construyó durante décadas. Desde instalar cámaras hasta implementar auditorías implacables, somos una familia real. No la familia perfecta y armoniosa que éramos antes con sus grietas ocultas, sino una familia real consciente de sus propias capacidades, tanto para el bien como para el mal, forjada en fuego purificador. Y para mí, esa honestidad brutal vale más que cualquier ilusión cómoda de perfección familiar. Recientemente, Miguel me hizo una pregunta que me dejó pensativo durante días. «Abuelo, ¿todavía amas a papá?» Estábamos en una obra observando grúas levantar vigas de acero, el ruido ensordecedor de la construcción rodeándonos. La pregunta me tomó completamente desprevenido, cortando directo al corazón del asunto. «Miguel, amo a tu papá, pero también aprendí que amar a alguien a veces significa hacer cosas que parecen crueles para enseñar lecciones vitales, como un castigo necesario». «¿Como un castigo?», preguntó con curiosidad infantil. «Exactamente como un castigo, excepto que los castigos para adultos duran años, no horas. Construyen carácter como reforzamos el acero en el concreto, bajo presión extrema. ¿Y funcionó?». Miré hacia la obra donde Marcos supervisaba la construcción de nuestro nuevo proyecto. Un complejo de departamentos sostenibles con paneles solares, serio, enfocado, respetado por todos los empleados, ganando dinero honestamente, colaborando en diseños innovadores. ¿Tú qué crees, Miguel? Creo que funcionó. Papá es más feliz ahora, incluso si el camino fue muy duro. Nos habla más, nos escucha mejor. Hoy, cuando me despierto por las mañanas y reviso los números de la empresa a mis 85 años, todavía agudo con mis lentes para leer, veo que ha crecido 40% en los últimos 5 años. Parte de ese crecimiento se debe a los sistemas de control que implementamos después de descubrir los robos. Auditorías mensuales rotativas, rastreo digital de cada transacción. Parte se debe al trabajo dedicado de Marcos, quien ahora conoce cada centavo que entra y sale de la empresa, proponiendo innovaciones como inteligencia artificial para gestión de proyectos. Pero la mayor parte se debe al hecho de que una empresa familiar, donde todos saben que robar tiene consecuencias devastadoras e inevitables, es una empresa donde nadie quiere probar los límites de la honestidad. Hemos expandido a 127 empleados, ofreciendo beneficios como fondos educativos, irónico dadas las lecciones aprendidas. La palabra se ha esparcido en el mercado. En Constructora Mendoza y Asociados, ni siquiera el hijo del dueño puede robar sin ser castigado severamente. Esa reputación ha atraído clientes serios y mantenido alejadas a personas que buscan vacíos legales para esquemas turbios. Hemos ganado licitaciones contra firmas más grandes, nuestra integridad siendo un punto de venta principal. Irónicamente, la peor crisis en la historia de nuestra familia se convirtió en el mayor período de crecimiento para nuestra empresa. La traición provocó reformas que nos hicieron inquebrantables y más fuertes que nunca. El mensaje que quiero dejar es simple pero crucial para cualquiera que escuche esta historia. Nunca subestimes el poder de un hombre que construyó todo en su vida con trabajo honesto y sacrificio. Nunca intentes robarle a alguien que te dio oportunidades que otros solo sueñan. Y sobre todo, nunca juegues con el dinero familiar pensando que no tendrá consecuencias devastadoras. Porque cuando te metes con los activos de un hombre que pasó 40 años construyendo un imperio ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, descubrirás que algunas venganzas están tan bien planeadas que convierten ladrones en personas honestas. Y a veces, desafortunadamente, ese es el único lenguaje que ciertos hijos pueden entender verdaderamente. Roberto Mendoza, 35 años, empresario constructor, padre, abuelo y un hombre que aprendió que el amor verdadero
a veces requiere el valor de ser odiado temporalmente para salvar permanentemente a aquellos que amas. Si esta confesión te hizo reflexionar sobre familia, dinero y perdón, suscríbete para más historias reales que cambiarán tu vida. Y dime en los comentarios, ¿Roberto fue demasiado duro o no lo suficiente? Tu opinión importa.